Hola, ¿qué tal? Creo que no sé si estoy transmitiendo o no. Bueno, siendo las 6:30 en punto, como siempre, eh, vamos a empezar como estas semanas a, a continuar un poco lo que habíamos visto eh, la semana pasada. La semana pasada hablamos de el estrés que nos enferma. Y no voy a entrar, no voy a repetir la charla de la semana pasada, pero sí entrarlos en tema, ¿no? Y el tema era el sistema nervioso simpático, parasimpático, el estado de alarma, la detección del estado de alarma y la respuesta que nosotros hacemos frente a ese estado de alarma, que es biológica y que la tenemos desde la época de las cavernas, siempre igual. El punto es que el estado de alarma para un animal es un peligro de vida real. Para nosotros es la cuarentena, un noticiero, ver la imagen de un robo, ver si nos van a bajar el sueldo o si vamos a cobrar o si nos van a suspender. Todo esto son estados de alarma y por lo tanto el cuerpo reacciona de la misma manera desde hace cientos de miles de años. Entonces, este, en vez de este sistema simpático trabajar algunos minutos, a veces ni siquiera cada día, trabaja 24 horas por día y tiene un montón de consecuencias que ya hablamos la semana pasada. Por lo tanto, todos los que quieran ver eh, el detalle de eso no tienen más que irse a mi página o a mi perfil de YouTube, porque ahora tuve que abrir una página porque superé los 5.000 seguidores, por lo tanto Facebook no me permite, perdón, Facebook, no YouTube, Facebook no me permite más de 5.000 amigos en mi perfil, o sea que tuve que abrir una página. En la página no hay límite de seguidores, por lo tanto, bueno, se van a la charla anterior y ahí van a tener todos los detalles. Terminaba la charla diciendo que no puede haber simpático y parasimpático coexistiendo. Cuando está uno activo, el otro está apagado. Este, entonces está activo el simpático, el parasimpático está apagado. Recuerden, simpático es todo lo que tiene que ver con la supervivencia. En cambio, cuando está activo el parasimpático, el simpático está apagado. Y el parasimpático es todo lo que tiene que ver con la reparación, el crecimiento, la curación. Entonces, básicamente nosotros deberíamos, eh, mencionaba la semana pasada que tal vez deberíamos cultivar la serenidad. Y entonces, mucha gente después en privado me empezó a preguntar, ¿por qué no hablas sobre la serenidad? Porque es un tema que no se habla demasiado y se sabe bastante poco sobre ello, ni cómo se alcanza. Entonces, vamos a tocar ese tema hoy y si nos da tiempo vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la serenidad. Sobre eso después le quería hacer una pregunta porque les pediría si por privado después me mandan si les interesaría hacer esta misma charla en vez de por Facebook, hacerla por Zoom. En Zoom ustedes pueden hacer preguntas, en Facebook no, salvo por escrito, pero yo veo como estoy con el celular, a veces no lo veo. Este, no sé, piénsenlo y cualquier cosa me dicen por privado eso, si prefieren ir por Zoom que por Facebook. Muchas veces, entonces, hablamos, me preguntan sobre la serenidad y vamos a ahondar sobre ella. La verdad que cuando me
puse a escribir hace 30 años, empecé a trabajar con el sentido de las palabras, el sentido verdadero de las palabras. Por lo tanto, en esa época era una época pre-Google, por lo tanto, yo tenía en la computadora, que todavía lo tengo, nada más que ya casi ni lo uso, tenía un diccionario de la Real Academia Española, tenía que lo iba renovando cada año, tenía un diccionario etimológico, un diccionario de sinónimos antónimos, un diccionario de filosofía, este, un glosario de términos espirituales, porque aprendí que eh, cada palabra tiene un sentido y tiene poder, cada palabra tiene poder de manifestación cuando esta palabra se reitera y se reitera. De esto, los que más saben sobre esto son las ciencias esotéricas judías, la Kabbalah. Digresión, otra vez, recuerden, sin ese, por favor, no digan digresión, hablando de diccionarios, no digan digresión porque está mal dicho. Es digresión. Una digresión, la palabra esotérico. El prefijo eso significa para adentro y exo significa para afuera. Eh, o sea, en cualquier palabra vos podés tener exo o eso. Por ejemplo, los trastornos de la acomodación de los ojos se llaman forias. Foria. Y entonces puede ser una exoforia. eh, Kirchner tenía una exoforia o una esoforia. La esoforia es cuando es visco hacia adentro. El famoso visco tiene una esoforia o si no una exoforia. Simplemente como explicación de lo que es exo y eso. Ahora, no, ¿para qué sirve el lenguaje esotérico? Sirve para cuidar el conocimiento. Eh, Ahora les voy a explicar qué significa eso. El conocimiento debe cuidarse hasta que alguien haya alcanzado suficiente desarrollo para ser responsable del conocimiento que adquiere. Por ejemplo, para operar una apendicitis, que es una cirugía bastante simple dentro de lo que son las especialidades quirúrgicas, una persona tiene que estudiar 7 años de primaria, 5 de secundaria son 12, eh, 6 de universidad 18, un internado de un año 19 y 4 años de especialidad quirúrgica, 23 años para agarrar un bisturí, hacer un tajo y operar un apéndice. Eso es preservar el conocimiento. ¿Por qué? Yo puedo mirar YouTube y fijarme, seguramente debe haber un tutorial de cómo se opera un apéndice en YouTube. Ahora, cualquiera puede hacerlo y si hay una complicación, ¿qué pasa si le enseño a un niño de 6 años solamente la técnica de entrar en un abdomen, entrar por planos, sacar el apéndice, cerrar? Lo puedo hacer y lo podría hacer, pero le falta un montón de desarrollo para bancarse una situación como puede ser una cirugía de apéndice, ¿me entienden? Entonces la verdad se cuida. Es por esto que todas las ciencias tienen lenguaje esotérico, todas las ciencias tienen lenguaje esotérico. Este, Dos médicos se ponen a hablar en su jerga, en su lenguaje esotérico, y los demás, si no son médicos, no entienden nada. Dos ingenieros se ponen a hablar, dos abogados se ponen a hablar entre ellos, y seguramente el que es lego es una cosa increíble, ¿no? Porque letrado es el que conoce la letra. ¿Qué letra? Porque parece mentira, los únicos que manejan la letra son los abogados. Este, los médicos y los ingenieros son los que más horas de estudio requieren en toda su carrera.
y le siguen los médicos. Hay países donde se necesita 8 de promedio en el secundario para entrar a medicina o ingeniería. Sin embargo, los únicos letrados son los abogados. Dos abogados se ponen a hablar entre sí en su jerga y no les entiende nadie. Dos físicos, dos bioquímicos. Resultado, todas las ciencias tienen lenguaje esotérico, tienen conocimientos esotéricos y solo ingresando y aprendiendo de a poco en una forma de instrucción pautada, ese lenguaje se va aprendiendo, ese conocimiento, se van abriendo las puertas a ese conocimiento y la gente va ingresando en el aula de la sabiduría. Esta es una frase que algunos van a entender y otros no. Muy bien, hablaba de la ciencia esotérica judía, que es la Kabbalah, y la Kabbalah, a cada vocablo tiene un significado y tiene un efecto. Por lo tanto, ellos estudian cada letra que forma una palabra, porque todo esto tiene poder de manifestación. Esto es sumamente interesante y es una cosa que tal vez tomaremos algún día para hablar, que es el tema de los mantras. Un mantra o mantram con M final es una palabra o una frase de poder. O sea, entonando ese mantra en el idioma que se enseñó y con la entonación, a veces el tono musical, algunos son cantados, ejercen un determinado poder. Por ejemplo, hay mantras de una sola palabra. Amén es un mantra. Shalom, Om, Shanti, son mantras de una sola palabra. Pero hay mantras que son oraciones. Por ejemplo, el único mantra enseñado por el Cristo en vida fue el Padre Nuestro. Entonces, para los cristianos, para los católicos, rezar el Padre Nuestro es rezar el mantra enseñado por el Cristo. Estamos lejos de que esto sea verdaderamente efectivo en su manifestación, porque ese mantra debería haber sido transmitido en el idioma original, con la entonación original. O sea, nosotros deberíamos rezar el mantra, el Padre Nuestro, en arameo, tal cual como lo enseñó el maestro. Perdón, me entró una llamada al celular. Estoy en vivo de vuelta, ¿no? Sí, entendiendo el significado de ese mantra. Entonces, yo aprendo un mantra determinado en el idioma original, con la entonación original, y conozco el significado. Así debería rezarse el Padre Nuestro. Muy bien, los judíos entonces la Kabbalah son los que más saben sobre cada significado y el poder de cada palabra. De hecho, en la Biblia, lo primero fue el verbo, no fue la luz. El verbo fue el que dijo hágase la luz. Resultado, a Dios en algunas disciplinas espirituales se lo conoce como el logos. Logos es la palabra, logos es palabra. Por lo tanto, se lo conoce como el verbo a Dios, porque tiene esa capacidad de crear y nosotros también. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras y empezar a conocer con profundidad y con responsabilidad cada palabra que emitimos. Sé que esto es un enorme desafío, pero bueno, es lo que deberíamos realizar. Cada vez me vuelvo entonces más obsesivo, si quieren, con las palabras que uso y con las palabras que usan mis pacientes. Y se las marco eh, porque puede ser muy beneficioso, incluso hasta curativo. Por ejemplo, tengo un paciente muy querido por mí que vino hace como un año con un trastorno de ansiedad y vivía aterrorizado
tenía pánico. Y un día me puse a escucharlo con atención y resulta que repetía la palabra tremendo para cualquier cosa. Y tremendo significa textualmente que hace temblar, porque tremor, la palabra tremor es, perdón, no era tremendo, tremendo hace temblar, terrible decía, terrible, y terrible es que genera terror. Esa era la palabra que emitía todo el tiempo. Y entonces le dije, él venía con un cuaderno y le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Abrí el cuaderno, agarra la virome, pone terrible, igual, que genera terror. Me dice, ¿por qué pongo esto? Porque acabas de decir la palabra terrible como 15 veces en 15 minutos. Entonces, vos estás tratándote un trastorno de ansiedad y decir la palabra terrible 15 veces. Terrible, el sufijo ible significa que se puede hacer. Por ejemplo, posible es que se puede hacer. Creíble es que se puede creer. Terrible es que puede generar terror. Por eso las palabras son importantes. Y en ese sentido, quiero hablar sobre la serenidad. Después de toda esta introducción, vamos a tocar el tema de la serenidad. La serenidad, eh, sereno, es una palabra que tiene dos formas. O es un adjetivo, algo sereno, la mar estaba serena, o eh, puede ser un sustantivo, ¿no? Porque el sereno es ese pasaje entre la tarde y la noche. Ese pasaje entre la tarde y la noche es el sereno. De ahí viene la palabra de el cuidador nocturno, que es un sereno. Bien, ese es el sustantivo, pero el adjetivo de sereno, ¿saben lo que significa? Significa puro, sin nubes, sin nada que lo altere. Eso es sereno. Este, se refiere al cielo. Y el cielo siempre se simboliza, se hace una eh, sinonimia con el alma. Por lo tanto, esto de estar sereno es estar sin nubes, sin nada que lo perturbe. La persona serena es una persona tranquila, es una persona reposada, es una persona que mantiene un equilibrio, no importa lo que pase. Eso es lo que hay que buscar. Serenar algo es despejar las nubes, entonces. ¿Me siguen? Por eso la serenidad no es un sinónimo de paz. Ahora vamos a ver lo que es la paz. Pero serenidad no es un sinónimo de paz, aunque en muchas disciplinas espirituales se usa la palabra paz como un sinónimo de serenidad. Fíjese, la palabra paz viene del latín y que significa un momento sin lucha. Es una cosa curiosa. Un momento sin lucha es un momento de paz. Cuando no hay conflictos, cuando no hay problemas, eso es paz. Por eso, en muchos casos, en el camino espiritual se dice que cada paso que se da lleva a perturbación, a puntos de conflicto, a crisis. Cada crecimiento, cada paso que uno sube en una escalera sin fin, como es el crecimiento interior humano, lleva necesariamente una perturbación, un punto de crisis o un conflicto. Veíamos la semana pasada que cada día de escuela, en la escuela primaria, al chico se le pone enfrente a un punto de conflicto, se le altera su medio. Bueno, a nivel
por ejemplo, para aprender la suma, después la resta, bueno, etcétera. Para nosotros es exactamente igual. El ser humano, cada escalón que sube, cada paso que da en su crecimiento, en ese momento rompe el equilibrio conocido. Desde la física sería, entra en entropía, en desorden, en caos, hasta que aprende en ese nuevo nivel y ahí hay un momento de paz. Entra en cosmos. Cosmos es el opuesto de caos. Caos es desorden, cosmos es orden. Entonces, la paz no es exactamente igual a la serenidad. La paz es cuando cesa el conflicto, ¿entienden? Sin embargo, en muchísimas oraciones espirituales se asimila a la paz con el concepto de serenidad. Por ejemplo, hay un mantra que yo recito hace muchos años y el que tengo designado para que se recite en el momento de mi muerte, porque he ordenado que eh, no pasar por una capilla ardiente ahí en Chacarita, este, y ser tratado como un expediente más. Entonces, este mantra, hay una parte del mantra que quiero que se recite cuando yo muera, que dice así: hay una paz que a toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Sigue, viene precedido por otras cosas y sigue después con otras. No es demasiado largo, pero es súper profundo para mí, por lo menos. Hay una paz que a toda comprensión trasciende. ¿Cuál es? Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. El que vive en lo eterno vive en paz. Y ahí sería paz o sería serenidad. Yo creo, en lo íntimo, creo que es serenidad, pero bueno, el mantra está escrito así, se recita de esa manera. Este, ¿Y cómo se encuentra la serenidad? Bueno, la serenidad se trabaja, fíjense, yo me acuerdo, tengo que ir al yoga, porque el yoga es una ciencia milenaria, iba a decir apolítica, religiosa, o sea, no tiene religión determinada, este, de unión de la personalidad con el alma. Es una ciencia, ¿eh? Lo que pasa es que hay 7 divisiones del yoga. El que más se conoce, el que más difundido está en Occidente es el Hatha Yoga, que es el yoga físico, el más primitivo de todos. Después hay un montón más. Y hay uno que se llama Raja Yoga, se llama Raya Yoga. El Raja Yoga, traducido Raja significa real, de la realeza. Raja Yoga es el yoga mental. La primera vez que hicimos las charlas acá, por Facebook, yo les decía que busquen las fuentes, que traten de no quedarse con los comentarios o lo que vienen a explicar las fuentes, sino que cuando alguien habla de la fuente de algo, busquen esa fuente. Bueno, la fuente del mentalismo oriental está en el Raja Yoga. Es la fuente de la enseñanza de la meditación, por ejemplo. Se pierde en la historia planetaria el conocimiento de este yoga mental. Hubo un maestro que se sentó, porque antes se transmitía todo por vía oral, y entonces hubo un maestro que se sentó a juntar todos los conocimientos, lo que se repetía oralmente, y lo juntó en 4 libros de aforismos. Un aforismo es una oración muy corta, muy sintética, que expone un conocimiento muy profundo. Y este señor se llamó Patanjali, se escribe Patanjali. Hace 10 años que estoy escribiendo un libro sobre Patanjali para occidentales, que por H o por B se dilata, va, viene. Este, Algún día lo terminaré. Y claro, Patanjali escribió para los orientales. Cada, ellos dicen que cada conocimiento es como tener un hilo donde se van engarzando perlas, ¿no?
estos conocimientos engarzados, estos conocimientos encadenados unos con otros, en sánscrito se dice sutra, sutra. Por eso, este, aquellos que leen budismo, está el sutra del corazón, el sutra de los cuatro fundamentos de la conciencia, etc. Y acá está el sutra de los sutras de Patanjali. Los sutras de Patanjali son estos que hablan del Raja Yoga. Es la fuente original del Raja Yoga. Bueno, esto fue un lío para mí porque, fíjense, ellos escribían de manera desordenada por ahí estos aforismos, cada oración la enganchaba con otra y así escribió 4 libros. Y hay conocimientos que no están como desordenados. Eh, bueno, lo que hice, empecé a escribirlo, tomé una hoja A4 y empecé a escribir con un lápiz cuál está enganchado con cuál, y la hoja me quedó chica, le empecé a meter cinta scotch y quedé con 2 hojas, después tuve que agregarle arriba, abajo, al final me hice un plano que parecía, todavía lo tengo, y entonces enganché un coso con otro, reescribí los sutras de Patanjali para occidentales, con un ordenamiento lógico para occidentales. Bueno, pero esto, el día que lo publiqué, esta irreverencia, para esto me conseguí todo lo que está escrito sobre Patanjali, tengo como 12 libros, porque claro, los sutras, los aforismos son cortos, pero cada oración es compleja, entonces, este, hay maestros que han interpretado los aforismos de Patanjali. Tengo en mi biblioteca 12 libros distintos sobre los sutras de Patanjali en español. Y bueno, cuando me pongo a escribir esto, despliego los 12 libros, despliego el plano, despliego la computadora, es un lío. Bueno, eh, arranca Patanjali diciendo, bueno, esto es el yoga, ok, el yoga es la unión con el espíritu, ok, arranca diciendo así, esto es el yoga. El segundo aforismo, fíjense lo que dice, yoga es la eliminación de las modificaciones de la mente, o sea, del trabajo mental, esto es lo que del ruido mental. Esto es lo que dice Patanjali. Segundo aforismo. El primero dice, esto es el yoga, ok, sáquenlo. El segundo es, el yoga es la eliminación de las modificaciones, porque lo llaman así, de la mente, del trabajo mental. Y todo el resto de los aforismos se refieren a esto, a cómo hacemos para aquietar, para serenar, para que no haya más nubes. Y esto me llevó a un recuerdo que tengo desde muy chico. Miren, ya pasamos media hora. A un recuerdo que tengo desde muy chico. Yo tendría, no sé, 5 años, 4, 5, 6, ya no me acuerdo bien, pero había un vaso de plástico en mi casa con una manijita y una pajita incorporada que era para niños. Pero en el fondo, esas cosas de los recuerdos de... Antes había mucha gente que traía recuerdos de cuando iba de viaje, recuerdos de Mar del Plata, de Mar de Ajó, de Córdoba. Este tenía abajo, en el fondo, tenía una imagen de la Virgen de Luján. Entonces, yo me acuerdo de jugar horas con eso, porque eh, abajo estaba ese, ese dibujito de la Virgen, y si yo le ponía agua, en cuanto el vaso se movía, empezaba a haber movimiento en la superficie del agua. Por lo tanto, la Virgen no se fragmentaba toda, no se podía ver. O sea que había que esperar que se tranquilizara completamente el agua de esa copita, de ese vasito de plástico, para que la imagen de la Virgen se viera perfecta y más agrandada, porque el agua agranda 1/3 cualquier imagen.
Este, cuando leí de grande eh, este aforismo, que el yoga es la eliminación de las modificaciones de la mente, me acordé de esta copita que tenía la Virgen de Luján en el fondo. Y que para mí no me costó ningún trabajo darme cuenta de que era esto, que uno tiene que conseguir aquietar hasta dejarlo como un estanque, el agua, para que se pueda ver en el fondo. Los mismos orientales dicen lo mismo, ¿eh? Ellos dicen que uno debería, como esto, como si fuera un estanque, debe calmar las aguas para que se pueda ver la luz del interior. En realidad, la luz de nuestra propia alma. En determinadas disciplinas espirituales dicen que solo cuando entramos en silencio completo, físico, emocional y mental, se puede oír la voz del silencio, o sea, la voz del alma, cuando todo está en silencio, cuando la personalidad se aquieta y aquieta el cuerpo físico, y aquieta el cuerpo emocional y aquieta el cuerpo mental, como dice Patanjali en su segundo aforismo, se oye la voz, la suave voz del silencio, que es la voz de la propia alma. Esta es la finalidad de la meditación. Cuando mucha gente habla de meditemos, 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 y en realidad y juntan un grupo y qué sé yo, en realidad mi pregunta es si esto están hablando de una meditación de verdad o están haciendo simplemente visualizaciones. Porque meditar es eso, es entrar en quietud tan importante que se oiga, se pueda llegar a oír a veces la voz del silencio. Esta es la serenidad. La serenidad entonces es conseguir que nuestras aguas interiores se calmen de tal manera que nada las pueda perturbar. Y ahí podremos, estando serenos, podremos entrar en guerra o en paz, o en estado de guerra o en estado de paz, en estado de conflicto con cada escalón que subamos y después disfrutar de la paz hasta que venga el nuevo escalón, este, pero con un fondo de serenidad en nuestro interior. Fíjense cómo, si bien se lo toma como sinónimos, no lo son estas dos palabras. No es lo mismo la paz que la serenidad. Podemos hacer un pequeño ejercicio eh, en busca de la serenidad. Entonces te invito, voy a poner mi cronómetro, te invito a que cierres los ojos y que solamente respires eh, lento y profundo e imagines el agua, el agua agitada y cómo lentamente con tu respiración lenta, profunda y rítmica, podés contar si querés, ¿no? Uno, dos, tres con cada inhalación. Lo mismo cuando exhalas. Trata de que sea rítmica y fíjate cómo las aguas se van calmando. Vamos a hacerlo. Empezamos ya. Cierro los ojos y comienzo a respirar lento y profundo.
contando, ¿eh? Incluso en cada exhalación puedes repetir la palabra serenidad. Lo que te alcance 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo que te alcance la exhalación. Y mientras vas viendo, vas repitiendo esta palabra, podés imaginar, podés visualizar aguas que se van aquietando. Serenidad. Las aguas se calman. Muy bien. Presta atención si estás más sereno o serena que antes de empezar estos 3 minutos de respiración, invocando la energía de la serenidad. Esto es un trabajo. Nada se consigue sin trabajo. Tiempo y paciencia son los secretos del éxito. Paciencia sosteniéndolo y el tiempo necesario para llegar hasta ahí. Hoy hablábamos 23 años para operar un apéndice. Este, bien. Finalmente estoy cerrando ya, ¿eh? Quiero hacer una breve referencia, eh, un par de saludos que me han reclamado. Vuelvo a la zona sur, pero esta vez no Bahía Blanca, vuelvo a la zona más al sur, Carmen de Patagones. Ahí está mi querida gente de Jorge y Gladys Valle y una extraordinaria instructora de yoga que se llama Silvia Cittadini con su centro de yoga Bienestar. Le dedica su vida al yoga, por lo tanto me quito el sombrero ante ella, ¿eh? Hoy además una persona que llevo en mi corazón cumpleaños. Es una veterinaria, es una médica veterinaria de Buenos Aires, que además es homeópata veterinaria y además ha seguido un camino muy profundo dentro de cierta disciplina católica, apostólica romana, el manejo de la energía, que está bien, no voy a mencionar cuál, pero eh, merece el más absoluto de mis respetos y mi admiración. Se llama María Gabriela Guevara y está en mi corazón porque la adoro
Así que un beso de cumple. Y finalmente, otra cosa que también me preguntaron por privado, mucha gente me preguntó quiénes eran los galanes. Cuando yo mencioné hace 2 semanas que iba a tener una reunión con los galanes. No puedo revelar quiénes son los galanes. Es un grupo eh, de no muchas personas con las que eh, muy exitosas en lo suyo cada una, con los que tenemos tertulias. Es un grupo cerrado y tenemos tertulias donde se tocan temas muy profundos cada vez que nos encontramos. Ellos saben quiénes son y no voy a revelar nada más sobre eso. Así que les mando un abrazo. Hoy a las 8 nos encontramos con ellos, así que virtualmente, así por internet. Así que bueno, eh, el tema de hoy, la serenidad. Fíjate si podés cultivar la serenidad. Es ponerte a pensar en eso, en aquietar. Como dice Patanjali, es eliminar las perturbaciones de la mente y empezar a aquietar esas aguas para que se pueda ver, como veía yo a los 5 años, a la Virgen de Luján, como un juguete, pero tiene una profunda significación. Muchos años después reivindiqué esa, resignifiqué esa tacita de plástico que tenía una pajita incluida con la Virgen de Luján al fondo. Y voy a cerrar como siempre, que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos.